Muy bien, aquí estamos, seguimos en confianza y hay una enfermedad a la que todos le tenemos miedo. Quien diga que no le tiene miedo al cáncer es mentira, porque creo que es una enfermedad tan difícil que se ha llevado a tantos seres queridos y aunque las estadísticas nos demuestren que cuando el cáncer es agarrado a tiempo, tomado a tiempo, hay gran probabilidad de salir adelante, igual el momento en que te dicen tienes cáncer es tal vez el momento más difícil de tu vida y esa persona no puede estar sola, tiene que estar la familia acompañándola. Por eso hoy vamos a conversar de cómo apoyar a un familiar diagnosticado con cáncer y quiero decirles algo que estaba leyendo. Dice que el cáncer de mama, por ejemplo, es la neoplasia maligna más frecuente entre las mujeres a nivel mundial. Actualmente se registran alrededor de 4.500 casos nuevos en el Perú, lo que quiere decir que cada día 15 pacientes son diagnosticadas con esta enfermedad y nadie está libre, a cualquiera le puede tocar. Dicen que quienes tenemos en la familia tíos, madres con cáncer, madres con este problema, tenemos más probabilidad. Sin embargo, no necesariamente, aunque no hayas tenido ningún familiar con cáncer, también te puede tocar. Y tenemos que estar preparados, y no siempre lo estamos. Por eso, hoy hemos invitado al doctor Milko Garcés, especialista en cirugía oncológica en mamas, piel y tumores mixtos, y es autor del libro Rosa. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿Cómo estás? Gracias A ver, que lo ponchen, porfa, porque me parece muy interesante. El doctor me estaba contando fuera de cámara, de micro, que en este libro se le habla a la mujer que está pasando por esta etapa tan difícil, pero también a la familia, que tal vez es algo nuevo, por lo que nunca han pasado y que no saben cómo ayudar a esta persona, a su familiar. Por eso lo hemos invitado para que nos cuente sobre la enfermedad y también sobre el libro. ¿Qué tal, doctor? Hola. Muchas gracias por la invitación. Sí, verdaderamente este es un sueño que nació hace muchos años debido a la experiencia que tuve con muchos pacientes que vienen a la consulta y no solamente temen por el hecho de que tienen una enfermedad, sino temen porque no saben qué hacer. La incertidumbre es lo que mata a las personas. Entonces, así nació la idea de poder ayudar y de alguna manera este es un proyecto que fue cambiando en el tiempo, pero finalmente es una guía en donde hablo sobre mitos y verdades acerca del cáncer de mama y cómo afrontarlo y qué cosas deben de hacer las pacientes, sus familias, cuando tienen esta enfermedad, ¿no? Y eso está bueno porque no es un libro simplemente informativo sobre el cáncer. No, este es un libro para regalarle a la persona que conoces, que ha sido diagnosticada con cáncer, en general cáncer de mama. Es solamente sobre cáncer de mama. Ya. Pero además de dar información acerca de la enfermedad y cuál es la información necesaria para cada paciente, también al final hay 11 testimonios de pacientes que han pasado por esta enfermedad, que tienen diferente edad, que tienen diferentes tipos de cáncer, porque existen diferentes tipos de cáncer, han recibido diferentes tipos de tratamiento y cuentan su historia. Y han podido salir adelante. Todas y hoy han están salido vivas y adelante felices. Con mente positiva, ¿no? Entonces, una vez escuché, doctor, la verdad, estaba mudándome en Buenos Aires, me acuerdo de esa situación, y yo iba en el camión de la mudanza, no me acuerdo por qué, iba en el camión con el señor de la mudanza, y me acuerdo que el señor me iba contando que él había tenido cáncer al cerebro. Y que y él me decía, cuando yo me enteré que tenía cáncer en el cerebro, dije, a mí el cáncer no me va a vencer. Fui fuerte, me puse las pilas, hice mis terapias, etcétera, 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 y me curé. Pero en ningún momento dudé que me iba a morir. Yo estuve convencido desde el primer momento que me iba a sanar. Y mire, ya han pasado no sé cuántos años hacía que ya se había curado, ¿no? Y eso me quedó muy acá en mi cabeza, ¿no? Porque lo he escuchado de muchos médicos, que ante una enfermedad de cáncer lo peor que puedes hacer es deprimirte porque se te bajan más tus defensas. ¿Es cierto esto? Es correcto. La actitud que uno tiene frente a la vida es sumamente importante. Lo importante también es saber que no es solamente actitud, porque en nuestro país vemos mucha gente que utiliza medicina alternativa y piensa que con buena actitud
y utilizando medicina alternativa que no ha sido demostrada científicamente, se va a curar. Entonces la actitud tiene que ir de la mano con el manejo, con el tratamiento adecuado, el tratamiento que verdaderamente se ha demostrado que puede curar. Exactamente. ¿No? Entonces eso es sumamente importante. Yo escuché también hace muy poco de una persona que tenía cáncer y quería justamente ir por el camino natural. Y no niego que puede de repente acompañar otros tratamientos médicos. Eso ya queda en la persona si quiere consumir algo natural que lo pueda ayudar, pero sin dejar los tratamientos médicos que, como dice el doctor, han demostrado que pueden curar a muchísima gente, ¿no? No podemos convertirnos en médicos nosotros si no lo somos. Nosotros basamos los tratamientos en estudios científicos que han sido comprobados, que demuestran que los pacientes que reciben tal o cual tratamiento se benefician del tratamiento. Pero existen muchos productos naturales que la gente les atribuye muchos beneficios que no son. Antes decían esta cosa de Tahití, ¿cómo se llamaba esto? Es cierto, yo le voy a preguntar al doctor justamente, pero digo, se ha comprobado que puede, no digo dejar de lado el tratamiento para consumir eso, pero puede, ¿cómo se llamaba usted debe saber, este producto Tahití? Hay los chícheres de México. El noni. La uña de gato, el escorpión en Cuba, pero nada ha sido científicamente comprobado. Ya, pero que no esté comprobado científicamente no significa que tal vez no pueda ayudar. Pero ¿cierto? Tampoco significa que te van a hacer un beneficio. Tú no sabes qué efectos colaterales puedan tener. Los pacientes con cáncer de mama muchas veces reciben múltiples tratamientos, por ejemplo, quimioterapia. Entonces, cuando tú recibes quimioterapia, tus riñones, tu hígado están funcionando de sobremanera. Si además le estás metiendo otros medicamentos u otras cosas a tu organismo, capaz no es lo mejor. Muy bien, entonces seguir al 100% al pie de la letra lo que nos dicen los doctores. Ahora, doctor, vamos un poquito a la enfermedad, ya hablando un poquito más en específico sobre el cáncer de mama, que eso, el libro justamente es sobre eso. El cáncer de mama, ¿es verdad que hay 4.500 casos al año que se detectan en el Perú? En nuestro país hay 4.500 casos nuevos cada año. El gran problema no es ese. El gran problema es que de los 4.500, 3.000 son cánceres avanzados, tumores grandes que ya han llegado a los ganglios, que muchas veces ya tienen metástasis. Entonces la posibilidad de curación es bastante menor. El costo del tratamiento aumenta muchísimo y el dolor de la familia, el dolor del paciente, las molestias, la tragedia, muchas veces va acompañando la enfermedad. De estos 3.000 casos, usted nos dice que 3.000 son detectados tarde, digamos. Forma avanzada. O muy avanzada. Ahora, el otro día comentaba con una amiga cuya mamá tiene cáncer, no de mama, sino en otra parte de su cuerpo, pero yo le decía, ¿pero por qué no se le ha caído el pelo? Porque está en la quimioterapia y todo eso. Porque hay diferentes tipos de quimioterapia. Ajá. Hay algunos tipos de cáncer que no es la quimioterapia convencional la que se utiliza, sino hay nuevas drogas que se pueden utilizar de acuerdo a las características de cada tumor. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de mama, no es solamente un tipo de cáncer de mama. Hay diferentes subtipos de cáncer de mama que hoy día conocemos, por eso la importancia de un buen diagnóstico. Antiguamente se daba un solo tratamiento a todas las pacientes que sufrían esta enfermedad. El gran problema es que unas iban bien, otras iban mal, otras iban más o menos y no sabíamos por qué. Hoy en día tenemos más información genética del tumor, no solamente el hecho de que la paciente tenga cáncer avanzado o incipiente, sino genéticamente las características de cada tumor para poder definir o decidir cuál es el mejor tratamiento para tal o cual paciente. Es decir, que en los últimos, por ejemplo, 10 años, ¿ha avanzado mucho la ciencia? Muchísimo. Cuando nosotros ¿En qué sentido ha avanzado? Ok, tenemos una clasificación nueva de los tumores de mama. Algunos, por ejemplo, responden a quimioterapia, otros no responden muy bien a la quimioterapia. Unos responden bien a hormonoterapia, otros no responden muy bien a la hormona. Hay drogas nuevas que funcionan muy bien en ciertos tipos de cáncer de mama, que antes no existían esas drogas y tampoco sabíamos en quiénes podíamos utilizarlas. Es decir, que hay unos avances increíbles que hacen mucho más factible que uno pueda salir de una enfermedad como el cáncer, siempre y cuando lo detectemos a tiempo. Idealmente detectarlo a tiempo, pero hoy en día sabemos que no solamente detectarlo a tiempo, a pesar del tratamiento que podamos dar,
muchas veces son muy agresivos, pero podemos nosotros definir y catalogar a cada paciente con el subtipo de cáncer que tenga para poder ofrecerle el mejor tratamiento. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos para seguir hablando de este tema. Estamos hablando con el doctor Milko Garcés, que además tiene un currículum espectacular. Les voy a contar después todo lo que ha hecho y todo lo que ha estudiado y a cuántas personas ha tratado para hoy escribir un libro que ayuda a muchísimas mujeres que están pasando por esta difícil enfermedad y también para ayudar a la familia de esas mujeres. El libro Rosa se llama, del doctor Milko Garcés. Para seguir hablando de este tema y en específico de la enfermedad y de cómo ayudar a nuestro pariente y nuestro familiar con cáncer, nos vamos a una pausita y regresamos con eso. Muy bien, aquí estamos, seguimos en Radio Capital. Esto es En Confianza. Soy Laura Borlini y estamos hablando de esa enfermedad tan difícil que es el cáncer. Pero no hay que deprimirnos, no hay que ponernos tristes, porque el doctor Milko Garcés, que es oncólogo, nos ha dicho que la mente positiva tiene mucho que ver para poder salir de esta enfermedad. Y por supuesto, no solo la mente positiva, sino siempre hacernos nuestros chequeos para poder acudir a tiempo si es que tenemos cáncer. Cualquier tipo de cáncer, siempre es mejor detectarlo cuando recién comienza. Doctor, ¿cómo es que, yo sé que se ha hablado mucho de esto, y vamos a repetir el número, me dijo Jean-Paul, 212-5353 para las llamadas, en un ratito vamos a abrir línea. A veces los que no somos médicos nos cuesta entender por qué en un momento se desarrolla el cáncer. ¿Eso ya está en nosotros desde que nacimos o le puede pasar a cualquiera? Le puede pasar a cualquiera. Hay gente que tiene mayor predisposición a ciertas cosas. Por ejemplo, podemos tener varios hermanos, pero uno tiene predisposición a ser gordito, uno tiene predisposición a ser alto, el otro tiene predisposición a ser lunares, otros tienen predisposición a ser diferentes tipos de cáncer. Y es así que nosotros vemos pacientes jóvenes, menores de 40 años, con cáncer de mama. A veces vemos pacientes jóvenes con cáncer de mama en ambos senos. Entonces, claramente hay una predisposición genética en estos casos. Se habla mucho acerca de los problemas o de la depresión asociada a un componente de cáncer. Científicamente no se ha podido demostrar que los pacientes deprimidos o depresivos tengan mayor incidencia de cáncer. Ya, perfecto. ¿Pero por qué? Y yo he leído un montón y sé de familiares también que han tenido cáncer. ¿Por qué sucede que después de un momento muy difícil en la vida de una persona, por ejemplo, en el caso de Miala, que les estaba contando en el corte, que falleció de cáncer de mama, es hermana de mi mamá, ella había pasado un año antes por una quiebra económica, había quebrado su empresa, pasaron por un montón de problemas, ¿verdad? Y le da cáncer. Y así conozco muchos casos que después de un episodio muy fuerte, que los ha tenido un estrés y una depresión fuerte, terminan teniendo cáncer. Está bien, tal vez no está comprobado, pero usted que ve tantos casos, ¿no le llama un poquito eso la atención? En verdad, lo que yo pienso es que esto del cáncer siempre te agarra en un mal momento. No es como cuando nosotros queremos planificar tener un hijo. La gente que verdaderamente quiere planificarlo generalmente no encuentra un momento ideal para poder tenerlo, porque no tienes el tiempo, o no tienes el dinero, o justo quieres salir de viaje, o te quedaste sin trabajo. Así como los casos que tú acabas de mencionar, también me ha tocado ver gente que de pronto he visto una novia a punto de casarse. En medio de toda la ilusión. Antes de casarse, en donde la época de la mujer no podría ser más positiva, y le diagnosticamos un cáncer de mama. No, claro, no es que en todos los casos, pero digo, observando las estadísticas, no podría, porque siempre nos dicen que, por ejemplo, la vida sedentaria, el estrés, puede llevarnos a desarrollar un cáncer. Entonces, si el estrés unido a la vida sedentaria y otras cosas que hacemos mal nos puede llevar a un cáncer, ¿por qué no la depresión? Porque lo que pasa es que todo va como dijo la doctora anteriormente, no hay algo aislado, todo tiene que estar de la mano. Muchas veces la gente que está en depresión, mucha gente es la gente que no hace ejercicio, también tiene sobrepeso, por ejemplo, come mal. Entonces, el sobrepeso en mujeres posmenopáusicas hace que los estrógenos aumenten en su sangre. Por lo tanto, la incidencia de cáncer de mama en mujeres obesas aumenta sustancialmente.
Entonces podríamos decir, hay una asociación entre sustancialmente no comer bien o entre no hacer ejercicio y cáncer de mama. Sí, no es directa, pero sí existe una relación. Muy bien, es interesante, doctor, cómo podemos prevenir. Siempre nos dicen hacer deporte, comer sano. Por ejemplo, si hablamos de la comida, es deliciosa, comer mucha grasa, generar un cáncer, la mala alimentación. La mala alimentación sí está asociada al cáncer. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos una alta incidencia de cáncer de estómago, cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra población está expuesta a una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que está en el agua contaminada. En Estados Unidos no hay cáncer gástrico prácticamente, pero ellos sufren mucho de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque la dieta de ellos es rica en grasa, pobre en fibra. Si nosotros nos vamos a la sierra, la gente en la sierra come muchísimo mote, muchísima fibra, y nuestra incidencia de cáncer de colon prácticamente es... Entonces está ahí comprobadísimo que la alimentación tiene mucho que ver. Exactamente, en esos casos sí. El cáncer de mama no. Al cáncer de mama no. Muy bien. Vamos a recibir la primera llamada, 212-5353. Rosario está en la línea. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Rosario. Buenas noches. Bien, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta, tu comentario? Perdón, es Laurita. Sí, estaba escuchando atenta el programa, siempre mirando lo tuyo. Gracias. Tengo un familiar que tiene una neoplasia de colon y se podría decir que está en la fase final, porque ya eso avanzó, hizo una metástasis, fue de ovario y luego ahora es colon. Entonces yo la siento muy deprimida, la siento muy decaída, con muchos dolores musculares ahora en las piernas, vómitos en algún momento, náuseas. Recibió quimioterapia 3 sesiones, no aguantó más. Le mandaron codeína en pastillas, pero le hace daño. Entonces yo lo que quisiera saber, ¿cómo la puedo apoyar? Porque ella tiene tratamiento psiquiátrico con el psiquiatra para que la pueda ayudar, ¿no? En el caso de su enfermedad. Pero yo la veo que se deteriora día a día y no sé qué hacer, no sé cómo apoyarla. ¿Qué es tuya, Rosario? Es mi prima. Tu prima. ¿Y tiene cuántos años? 53 años. 53 años. Gracias, Rosario. Vamos a ver cómo te puede aconsejar el doctor. Bueno, la familia es sumamente importante en esta etapa de la enfermedad. Estamos viendo que es una paciente que tiene cáncer de ovario, que ha hecho infiltración o metástasis al colon, y en este momento debe tener mucho dolor, no ha tolerado bien el tratamiento con quimioterapia. La unidad familiar es muy importante. Estar ahí, simplemente estar ahí, porque a veces las personas no sabemos lidiar con el dolor ajeno. Por más que nosotros amemos a nuestro familiar, no sabemos cómo estar ahí, en el cuarto, enfrentar para poder esa apoyar situación a la persona. Lo importante es que siempre tenemos que darnos cuenta como familia que la persona más importante en ese momento es el paciente. Muchas veces nosotros como familia, y lo veo en la consulta, el familiar viene acompañando al paciente y el que está llorando y tirándose al suelo es el familiar y el paciente está tranquilo. Ese es lo primero que tenemos que hacer, asumir que estamos frente a un familiar que está sufriendo y que se va a ir pronto. Si tú asimilas eso y lo entiendes, recién ahí vas a poder ayudar. Si te dice que no quiere comer, capaz puedes ayudarla a que coma algo que le provoque, no lo que tú quieres que ella coma, algo que le provoque, porque finalmente muchas veces estamos frente a nuestro familiar ya en la etapa terminal. Entonces no lo puedes estar obligando a comer si va a vomitar a los 3 minutos de haber comido. Facilitarle la vida, facilitarle que coma lo que le cae bien, lo que le gusta, lo que provoque. Capaz ayudarlo que en vez de comer 3 veces al día, coma 6 o 7 veces al día en poca cantidad. Y lo más importante es manejar el dolor, pero no manejarlo de forma empírica, que yo creo que esto es lo mejor, no. Hay médicos especialistas que se dedican al manejo del dolor en pacientes terminales, porque nadie tiene por qué morirse con dolor. Pero ¿por qué, doctor? Es que uno ahí cuando está en el cuarto y ve a la persona que sufre, ¿quieres que aunque sea le pongan, no sé, morfina? ¿Por qué tiene que estar soportando el dolor si está en una fase terminal?
debería estar utilizando morfina. Los pacientes no tienen por qué. Los últimos días que le quedan. No tienen por qué. Nadie tiene por qué morir con dolor. Y la otra cosa es que todos debemos morir dignamente. A veces nosotros como familia no queremos que nuestro pariente muera. Y somos egoístas. Y por más que esté sufriendo y agonizando, quieren que lo intuben y se vaya con siempre hay una esperanza, no sé. Pero hay momentos en donde tenemos que saber que ya la esperanza se acabó y que lo que tenemos que darle es una calidad de vida de lo que le queda y una buena muerte. Y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta como familia. Ese es el mejor apoyo que uno puede darle a un familiar que está en los últimos días de su vida. Muy bien. Tenemos a Fernando en la línea. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Buenas noches a mi otro invitado. Gracias. ¿Qué mira, nos quieres comentar? El tema, sobre el cáncer, ahorita todavía estamos por decirlo así, en pañales, porque no hay nada que determine que tú puedas no tener cáncer haciendo algo o sin hacerlo. Porque mira, está en todos lados, está en el gen, y es algo que la ciencia todavía no lo determina, por eso lo llaman cáncer. Mira, hay gente que come sano toda su vida, Laura, y otra gente que come hasta de la basura, y el que come sano a veces le sale un tumor, tiene cáncer o para más enfermo que el otro. Entonces es relativo. Por ejemplo, yo soy una persona que como de todo. Pienso que a veces el que se cuida mucho se está perdiendo de mucho también. Porque en serio, aquí ahorita nadie está, pues no hay nada que te pueda decir, oye, haciendo esto ya no tienes cáncer, no. Claro. Y peor aún, si tienes algún familiar con genética, o sea, solo te queda nomás que simplemente vivir y tratar de cuidarte, pero no tanto al extremo también, porque necesitamos anticuerpos de todas maneras, en serio. Tú sabes que ahora hay comida orgánica, pues no, pero no todos tenemos la capacidad de estar comprando alimentos orgánicos. Sí, carísimo. No todos. Exactamente. Ahora, tengo justo, estaban hablando de eso de la calidad de vida, tengo una amistad muy cercana que justo su mamá le detectaron cáncer al páncreas, pero tiene 75 años la señora. Ahora, yo le hice un comentario que se molestaron y yo le dije, bueno, mira, si tu mamá tiene 75 y le han detectado cáncer, bueno, las quimioterapias y todo eso, que a veces, que mayormente la gente se muere por la quimioterapia y no por la enfermedad, porque tú sabes que la quimioterapia es algo todavía muy rudo, que trata de matar todo a su paso, y ahí es donde pues te afecta, pues por eso te quedas sin pelo, ¿no? Por eso todas esas cosas. Entonces, a esta persona yo le dije que ¿por qué no mejor le dan calidad de vida, pues, ¿no? Del tiempo que le queda, pues, ¿no? Y no, se molesta y la van a... Mira, y hasta ahora la llevan a hacer... es una señora de 75 años, la llevan a sus quimioterapias, la señora no puede dormir por los dolores, por la depresión, le paran poniendo morfina, pero eso es un rato nada más. Claro. Y de ahí vuelven los dolores y la señora se ha demacrado. En solamente un mes se ha demacrado terriblemente. Ok, Fernando, gracias, muchísimas gracias. A ver, hay mucho por decir aquí, ¿no? Nosotros cuando decimos que ciertas actividades te pueden aumentar el riesgo, no estamos diciendo que si tú comes mal te va a dar cáncer de tal o cual cosa. Claro. Lo único que estamos diciendo es que aumenta tu riesgo de desarrollar ese cáncer. Es como comprarte la tinca. Te compras un boleto, no significa que no te la puedas sacar. O si yo me compro 10 boletos, tengo más oportunidad que tú, pero tampoco significa que yo me la tengo que sacar. Es que mucha gente, por ejemplo, la gente que fuma, y tengo gente cercana que muchas veces dice, ay, pero tal fumó, no sé, 3 atados diarios y no le pasó nada, claro, murió de 100 años. Lo que pasa es que esa gente tiene una genética diferente. Entonces, si esa persona probablemente no hubiera fumado, hubiera tenido otros beneficios también. Exactamente. No, pero lo que hay que entender es que no porque una persona tuvo esa suerte es que tú también la vas a tener. O sea, uno tiene mucho más probabilidades al fumar un montón de que te dé un cáncer de pulmón. Sin embargo, no es que necesariamente porque fumes te la estás jugando. Exactamente. ¿No? No. Y después, sí, perdón, doctor. No, iba a poner otro ejemplo, ¿no? Como la gente que come, ¿no? Si tú comes más, no necesariamente vas a ser más gordo, pero probablemente claro, sí, ¿no? hay gente que come y come y come y sigue siendo flaca y otros que
comemos, tomamos agua y engordamos. Tomo agua y engordo. Bueno, ya tenemos que cerrar. Ay, qué pena, hay mucho para hablar. Lo invitamos en otra oportunidad. Encantado. Para seguir hablando gracias. De este tema, porque sí, ahorita vamos a recordarlo. Pero para terminar con Fernando, quería decir una cosita. Por ejemplo, en el caso de la señora de 75 años, que él dijo, mejor, ¿por qué no le dan calidad de vida en vez de someterla a la quimio? ¿Usted qué piensa? Yo creo que no tenemos suficiente información sobre ese caso, ¿no? Algunos casos de cáncer de páncreas se pueden operar sin ningún problema. A los 75 años tenemos gente que está muy bien y gente que no está tan bien. Claro, gente que está muy mal, independientemente que tenga un cáncer de páncreas o no. La sobrevida de las pacientes con cáncer de páncreas depende mucho de que si pudieron ser operadas o no. Y de acuerdo a eso y la calidad de vida que tenga la persona, cómo estén sus riñones, su hígado, su corazón, es que se puede decidir tal o cual tratamiento. No solamente se puede tomar en consideración la edad de la paciente. Muy bien, bueno, tenemos que terminar. Quiero nuevamente recomendarles el libro Rosa del doctor Milko Garcés, que como nos ha dicho claramente va dirigido a todas aquellas mujeres que están pasando por un cáncer de mamas y también a la familia, para saber cómo apoyarla, cómo ayudarla. ¿Dónde lo pueden conseguir, doctor? En todas las librerías del Perú, en Lima y provincias, y lo voy a presentar en la Feria Internacional del Libro este sábado a las 3 de la tarde en el Auditorio Abraham Valdelomar. Ya, muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y no lo está diciendo cualquier médico. El doctor tiene un montón de especialidades, maestrías. Tengo un currículum así que no lo puedo leer porque, sí, pues la mitad de la hoja no lo puedo leer porque se nos va el tiempo, pero sí me interesa. Yo ya tengo el libro y les recomiendo porque a cualquiera le puede pasar y cualquiera puede tener un familiar, una madre, una hermana, una hija, tal vez con esta terrible enfermedad, pero como ha dicho el doctor, siempre nuestros chequeos. Prevenir es curar, si lo agarramos a tiempo es mucho más fácil de curar. Y si estaban pasando por ese momento, es importante, la familia, lo ha dicho el doctor, la familia estar ahí acompañando al paciente. Gracias, doctor Milko Garcés. Nosotros nos vamos a una pausa.